Hola, humanos preciosísimos que nos ven por internet. Este es un contenido especial, extra puro, exclusivísimo para los que nos siguen en nuestras redes. Estoy con mi invitada del día de hoy. Ella es una doctora especializada en psiquiatría, la doctora Rosalinda, por dentro y por fuera. Y queríamos platicar un poquito más a profundidad de varios temitas que habíamos tocado durante el programa. Pero para la gente que no vio el programa, hablamos de trastornos de personalidad, de depresión, del uso de fármacos. Quería profundizar un poquito en los trastornos de personalidad. Ok. ¿Cuáles son como sus características generales y cuáles sí se pueden tratar con fármacos? Bueno, digamos, los trastornos de personalidad es algo muy espectral, o sea, son diferentes tipos de trastornos de personalidad. La personalidad es nuestra forma de ser, que tiene que ver con el carácter, que tiene que ver con cómo manejamos lo que pensamos, lo que sentimos y nuestra conducta. Todos tenemos rasgos de alguna personalidad, ¿no? Que predomina más de repente quién es un poquito más, no sé, antisocial, quién es un poquito más histriónico, pero se vuelve un trastorno cuando la persona disfunciona. Cuando estas características que yo tengo de mi forma de ser me hacen una persona disfuncional, porque entonces tengo problemas con todas las personas del trabajo, tengo problemas con mi familia, no puedo establecer relaciones interpersonales, etcétera. Y hay un abanico, digamos, de trastornos de personalidad. Digamos, lo más común que atendemos nosotros, pues es, nosotros los clasificamos de acuerdo a eje A, eje B, eje C. Y cada uno tiene ciertas particularidades. El eje B es el más común que nos llega a la consulta. El eje B son los trastornos, por ejemplo, el trastorno límite de personalidad, que es muy prevalente. El trastorno antisocial. ¿Con qué tiene que ver el trastorno límite El de trastorno personalidad? límite de personalidad es, digamos, es una persona que tiene inestabilidad emocional, o sea, tiene cambios en su estado de ánimo drásticos, muy comunes, que van de la tristeza, la irritabilidad, luego vuelve a un estado como normal. Los estados de ánimo suelen ser los cambios suelen ser muy abruptos, hay impulsividad. Hay una distorsión cognitiva. La distorsión cognitiva es que lo que yo interpreto de la realidad generalmente es algo muy negativo, ¿no? Alguien pasa y entonces se ríe, entonces yo digo, ah, claro, se está burlando de mí. Se está burlando de mí porque tal cosa, ¿no? O no llegó a la cita, no llegó a la cita porque no le da importancia a mi tiempo, porque no le importo, porque no me quiere, porque nunca me ha querido, porque etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucha autorreferencia. La autorreferencia, yo les digo a los pacientes, la autorreferencia es como si tú tuvieras tu propio diagnóstico, tu diccionario, y entonces tú dices, ah, esto cosa significa que esto, ¿no? Entonces, como tú llegaste tarde, significa que así, ¿no? Y Entonces, esa autorreferencia, ¿cómo regular eso para tener, me imagino que tiene que haber un equilibrio, ¿no? sí, sí, por ejemplo, yo ahí lo que hago es trabajar mucho desde esta perspectiva de dialéctica y de otros enfoques que tienen más con cuestiones filosóficas, en donde la persona tiene que desarrollar estas habilidades de interpretar la realidad desde el contexto en el que vivimos. Una cosa es, por ejemplo, si yo digo, bueno, Danú es una persona que a lo mejor es muy sonriente, es muy alegre, y entonces yo tengo que saber que Danú es... Nadie diga lo contrario. Así de... Si yo digo, bueno, Danú es una persona muy alegre y te estás riendo cuando yo estoy comentando algo, yo tengo que entender que es tu forma de ser la que está actuando con esa risa, no que te estás riendo de mí, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo que aprender, de repente yo les digo a mis pacientes, se van a volver ustedes unos exploradores sociales. O sea, vas a ir a esa fiesta, vas a ir a esta reunión familiar y vas a hacer una observación de cada persona y vas a decir, ah, sí, fulanito es de esta manera, mi mamá es de esta, y entonces tenemos que entender las formas de ser de las otras Como personas. más, ¿qué sería? Empatía, Sí, compasión. justamente como una empatía. En filosofía a mí me gusta mucho un término que se llama otra edad, que digo, esto no viene en psiquiatría, pero me parece que define muy bien eso, ¿no? O sea, como yo tengo que respetar al otro con su individualidad, yo tengo que saber que el otro tiene una historia de vida, tiene una forma también de cómo interpretar la realidad y entonces yo no me voy a tomar personal cada cosa que haga. Entonces, sí hay un trabajo ahí terapéutico de fondo en donde las personas tienen que aprender a justamente interpretar todo esto que ocurre. Está Porque bonito. en la interpretación es en donde viene el daño, ¿no?
Incluso le comentaba ahorita de esta parte filosófica, Nietzsche también dice, no existe la verdad, existe la interpretación de los hechos. Claro, por eso decía, cómo mantener como un equilibrio entre lo que yo estoy Exactamente, percibiendo y lo que es, entre lo que yo estoy viendo y cómo lo voy a convirtiéndome en un percibir. explorador, un humano Exactamente. explorador. Ujú, Un poquitito para platicar sobre trastornos de la alimentación. ujú. ¿Qué nos podrías comentar sobre este tema? ¿Pasa más en algún sexo que género? Sí, sí, sí. Lamentablemente es más común en mujeres. Los trastornos de conducta alimentaria más comunes pues, son la bulimia. ¿Pero con qué tendrá que ver? ¿Con las exigencias sociales? ¿Con cuestiones de la nutrición en general? Siempre en psiquiatría es muy complicado determinar una causa lineal, ¿no? Es decir, esto genera tal cosa. Siempre todo es multifactorial. Hay cuestiones ya desde lo biológico que me condicionan a mí a ser más vulnerable a ciertas situaciones y luego cuestiones ambientales. Por supuesto que a nivel ambiental también vivimos pues en una estructura, como sabemos, pues muy patriarcal, en donde a las mujeres se les exige más que estén con ciertos parámetros y por eso, digamos, la relación entre un trastorno de conducta alimentaria y una bulimia es 9 mujeres, un hombre, ¿no? Por ejemplo. Entonces, claro que es más común en mujeres. ¿Cómo lo podemos trabajar? Conectando contigo, haciendo una sesión, ¿no? Bueno, Digo, porque dependiendo tampoco siento que autodiagnosticarse o diagnosticar a otro puede ser medio peligroso también. Claro, yo ahí lo que sugiero es observar las pautas, ¿no? Por ejemplo, las personas que te están viendo, tu audiencia, ¿no? Si tienen alguna hija adolescente o las mismas personas que ven si de repente dicen, yo ya dejé de comer todos los cereales o yo ya dejé de comer todos los lácteos, sin que hubiera una prescripción médica, eso ya habla de que qué está pasando con la mente de esta persona que está siendo rígida, está dejando de comer algo, ¿no? Y por una decisión propia. O que se empiece como a obsesionar con que tengo que tener tanto de masa muscular, tengo que tener tanto de porcentaje de grasa, ¿no? Entonces, digamos, el estado de bienestar es un equilibrio. Yo tengo que aprender como a comer todos los grupos de alimentos, a saber que la comida es una fuente de energía. Si yo me como un sándwich, si yo me como una ensalada, si yo me como lo que sea, es energía y ya. Nada tiene que ver un sándwich, un pastel y lo demás con un estado de ánimo. Si yo dejo de comer algo y me genera un bienestar, posiblemente habrá que revisar a esa persona. La comida es energía y nada más. Entonces tenemos que quitarle como esos juicios de valor también a la comida, ¿no? Casalina, eres un encanto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir a Soy Humana. Nos quedan muchos temas que platicar, pero eres ya invitada de la casa, así que vamos a seguir platicando en otra oportunidad. Claro que sí, cuando ustedes me invitan. Para cerrar este bloquecito, ¿qué nos podrías decir? ¿Para qué haces lo que haces? Bueno, yo creo que uno de los motivos por los que yo hago psiquiatría es generar un poquito de cambios a nivel de sociedad. Hace rato en Camerinos hablábamos un poquito de la parte también de violencia de género, que es uno de los temas que también me apasionan mucho y yo siempre lo trabajo y lo hablo mucho con mis pacientes. Estoy comprometida con esa causa, estoy comprometida a que si un paciente de mi consultorio sale de alta, pero sale un machista menos o sale una persona con más conciencia de la violencia, yo creo que ya hice mi granito de arena. Qué hermoso. Muchas gracias por venir al programa. Muchas gracias, humanos hermosos, por vernos. Yo soy Danu, soy humana. Nos vemos la próxima por aquí. Hasta la... Adiós, los quiero. Condicionada, creo en lo que no es, alabo lo que no existe. La realidad es una función cerebral. Son personas sin imaginación que piensan, lo aumentan. Vago sentido de pertenencia, inherencia. Represento libretos que no sé quién inventa.